La estructura de corte 1 se utiliza para practicar el tronzado y otros tipos de cortes sobre elementos horizontales. El tronzado consiste en el corte de un tronco o rama en secciones más pequeñas, en nuestro caso normalmente con el fin de manipularlos con facilidad. En las prácticas, para aprovechar la madera y hacer el máximo posible de cortes, haremos el tronzado en rodajas finas, ejercitando así también la precisión en el corte. El tronzado directo se realiza sobre los elementos que no presenten tensiones, haciendo un único corte que entra por un lado y sale por el contrario. Lo practicaremos de arriba a abajo y de abajo a arriba. El tronzado parcial se realiza cuando el elemento a cortar está sometido a flexión, presentando un lado a compresión y otro a tracción, debiendo realizar dos cortes opuestos, empezando siempre por el lado de compresión. El primer corte o corte de descarga será menos profundo para que no se atrape el espadín y tiene por finalidad que el tronco parta limpiamente. El segundo lo haremos por el lado a tracción y es el que completa el corte al encontrarse con el primero. La forma en la que se apoye el elemento determinará cuáles son los lados de compresión y tracción y por tanto el orden de los cortes. Sobre la estructura lo practicaremos en dos supuestos, uno haciendo el corte de descarga por arriba y el segundo corte por abajo. Y otro haciendo el corte de descarga por abajo y completando por arriba. Con el ejercicio de bronzado mediante pinchado, ejercitaremos la destreza tanto de pinchar como de ajustar los cortes. En situaciones reales podemos vernos obligados a realizar cortes similares, por ejemplo cuando debamos realizar un tronzado parcial debido a la flexión, pero un obstáculo como el suelo o una roca nos impida realizar directamente el corte de descarga. La práctica consiste en tronzar un tronco sobre el que hemos sujetado un listón sin cortarlo. Pincharemos entrando siempre con el cuadrante inferior para evitar el rebote. Nivelaremos la máquina y profundizaremos hasta atravesar el tronco. Ascenderemos hasta el listón sin cortarlo y completaremos el corte continuando el corte hacia abajo o como variante, entrando desde abajo y haciendo coincidir los cortes. Este ejercicio se puede realizar a la inversa, con el listón adosado por la parte de abajo, que simulará la situación de un tronco apoyado en el suelo. La estructura de corte 2 se utiliza para practicar el apeo o derribo de árboles. El primer corte es el corte de dirección, de entalla o cuña, consistente en dos cortes, uno inferior, normalmente horizontal, y otro superior y oblicuo, formando entre ellos un ángulo de entre 45 y 60 grados. El corte abarca entre 1/3 y 1/5 del grosor del árbol. Este corte define la dirección de caída del árbol, para lo cual usaremos la línea de referencia, apuntando tanto al empezar los cortes como al completarlos hacia una referencia visual lo más lejana posible. El corte de tala es el que completa el derribo del árbol, y lo realizaremos unos centímetros por encima del corte horizontal de la entalla, dejando una bisagra de unos 2-5 centímetros o más si el árbol es muy grueso,
y tratando de mantener el paralelismo con el corte horizontal de la entalla. Para respetar la bisagra podemos hacer unas marcas en los laterales para no pasarnos, descortezando previamente si es necesario. Las marcas las haremos con el cuadrante inferior de la punta del espadín para evitar el rebote. Con árboles aplomados o poco inclinados, el corte de tala se hará de atrás a adelante, prestando siempre atención tanto a mantener el paralelismo con el corte horizontal de la entalla, como a respetar la integridad de la bisagra, ajustando hasta las referencias laterales para no pasarnos. Con árboles bastante inclinados, el corte de tala se hará pinchando, entrando siempre con el cuadrante inferior, ajustando hacia la bisagra y completando el corte de delante a atrás. La estructura de corte 3 se utiliza para practicar el desrame, los tronzados parciales y el corte en V. El desrame consiste en la eliminación de las ramas de un árbol sobre el suelo, que simularemos con un tronco con listones insertados en ranuras. Para un desrame eficaz, rápido y seguro, emplearemos un método combinado de péndulo y palanca, progresando de la base a la copa con el tronco a nuestra derecha y cortando las ramas según avanzamos. Siempre que nos desplacemos con la motosierra de nuestro lado del tronco, accionaremos el freno de cadena. Si la motosierra se encuentra del lado contrario del tronco y podemos desplazarnos de forma segura, no es necesario accionar el freno. Si el terreno es accidentado, lo accionaremos siempre en cualquier desplazamiento. No olvidaremos que el accionamiento y liberación del freno de cadena se realiza siempre con la mano izquierda, jamás con la mano derecha. La disposición de las ramas suele ser en grupos. La que simulamos nosotros es la presente, por ejemplo, en coníferas. La secuencia de cortes supondrá alternar el uso de la parte inferior y superior del espadín, hacer uso frecuente del freno de cadena, así como realizar cambios de postura y de tipo de agarre, usando para acelerar el dedo índice en los cortes verticales y el pulgar en los cortes horizontales. Siempre que podamos apoyaremos la máquina sobre el tronco para quitarnos peso y reducir la fatiga. Para un desrame óptimo, avanzaremos serpenteando sobre el tronco, eliminando todas las ramas que vamos encontrando a nuestro paso y realizando cada nuevo corte con la parte inferior o superior del espadín conforme haya sido el corte previo. Durante la ejecución, prestaremos especial atención al uso correcto del acelerador y del freno de cadena. Para aprovechar al máximo los listones, haremos los cortes a ras, de modo que una vez despejadas las ranuras, los recortes nos sirvan para la siguiente práctica.
Este corte es una manera de cortar un tronco o rama a flexión, entrando solo por el lado de compresión sin que se corra el riesgo de atrapamiento de la máquina. Consiste en dos cortes que forman una V lo más abierta posible, que vamos haciendo cada vez más grande hasta que el propio peso de la rama o tronco cierra el corte y lo acaba de romper. Una manera sencilla de ejecutarlo consiste en alternar sucesivamente entre profundizar uno de los dos cortes y recrecer el contrario, apoyando el espadín para coger referencia y mantener el paralelismo. Para evitar el atrapamiento del espadín cuando ceda el tronco, terminaremos el corte con la punta del espadín usando el cuadrante inferior para evitar el rebote. Cuando lo dominemos, podemos realizarlo con precaución sobre un fuste inclinado que simule la situación de un árbol caído enganchado sobre otro. Este corte también se puede practicar sobre la estructura de corte 1. Con esta estructura podemos practicar el tronzado parcial de un elemento que tenga la compresión por la parte de arriba. El primer corte de descarga se hará por arriba y el segundo por debajo hasta que parta el tronco. Los trozos resultantes, tanto de esta práctica como la del corte en V, los usaremos para otras prácticas de tronzado o de apeo.